Saludos, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar de un tema referente a los pulmones, sobre sus enfermedades. Espero y les guste el tema. Las enfermedades respiratorias son todas aquellas infecciones que afectan el aparato respiratorio. Este está conformado desde la nariz hasta los alvéolos. Las enfermedades respiratorias pueden ser provocadas por virus y bacterias que se contagian por el aire a través de estornudos, tos, además en la secreción de las heces, lágrimas, saliva, mediante besos y el uso compartido de pañuelos. Actualmente se ve el progresivo aumento de las enfermedades respiratorias debido al actual caos que se vive en nuestra sociedad, causado por el desarrollo industrial y el aprovechamiento desenfrenado de los recursos naturales, factores que conllevan a una contaminación ambiental, siendo los niños el blanco más atacado por este tipo de enfermedades. Las causas más comunes son la polución atmosférica, el cigarrillo, cambios climáticos, el aumento de enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico y el hacinamiento, entre otras más. Y empezamos con la primera enfermedad, que es la gripa. En los seres humanos afecta a las vías respiratorias. Inicialmente puede ser similar a un resfriado y con frecuencia se acompaña de síntomas generales como dolor de garganta, debilidad, dolores musculares, mialgias, dolor estomacal, articulares y artralgias y de cabeza, cefalia, con tos, que generalmente es seca y sin mucosidad, malestar general y algunos signos como puede ser fiebre. El SAOS, o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es junto al insomnio el trastorno del sueño más frecuente. Se caracteriza por la presencia de apneas, que es el cese intermitente de la respiración de más de 10 segundos de duración, y o hipopneas, apneas junto a desaturación de oxígeno en la sangre y despertar transitorio arusual, en un número superior a 10 episodios por hora. El ronquido es un sonido que se produce durante la inspiración por la vibración de las partes blandas de la faringe durante el sueño. Es el síntoma principal del SAOS, por lo que ante la sospecha clínica se indicará la necesidad de un estudio de diagnóstico para confirmarlo, que es el estudio del sueño. Un 40% de los varones y un 20% de las mujeres roncan, y la edad aumenta esta prevalencia. El resfriado es una enfermedad infecciosa viral leve del aparato respiratorio superior que afecta a personas de todas las edades. Es altamente contagiosa, causada fundamentalmente por rinovirus y coronavirus. Los síntomas principales son estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, goteo, congestión nasal, ojos llorosos, picor, dolor o flema en la garganta, tos, cansancio, febrícula y malestar general. La sinusitis es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales que puede deberse a una infección por agentes bacterianos, virales u hongos, un cuadro alérgico o una combinación de todos estos factores. La amigdalitis es la inflamación de una o de las dos amígdalas palatinas, que son masas de tejido ovales carnosas grandes que están en la pared lateral de la orofaringe a cada lado de la garganta. Estas agrupaciones de tejido contienen las células que producen anticuerpos útiles en la lucha contra la infección. La bronquitis es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por la inflamación de los bronquios con una duración de tiempo prolongado o que reaparece de forma muy repetitiva. Es un concepto clínico en el que encontramos la presencia de tos y o expectoración. Asma es el conjunto de síntomas producidos por la obstrucción brusca y reversible, espontánea o con medicación de las vías aéreas con inflamación e hiperactividad bronquial. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar con diferentes agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos y parásitos. La edad es el primer factor epidemiológico a tener en cuenta ante una neumonía, ya que cada grupo de edad se relaciona con unos microorganismos en concreto. Neumotórax es la entrada de aire en la cavidad pleural, ya sea causado directamente desde el interior del pulmón o desde el exterior del pulmón por una perforación. Se acompaña de dolor torácico que aumenta con la expiración
de aparición brusca acompañado de dificultades respiratoria con movimientos respiratorios rápidos y superficiales, con sudoración, palidez, hipotensión y taquicardia. Bronquiectasias es una enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por dilataciones anormales y permanentes de los bronquios, que pueden afectar a una parte del pulmón o bien a su totalidad. Enfisema pulmonar es una enfermedad crónica que se caracteriza por la destrucción de los espacios donde se produce el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre. Estos espacios son los bronquiolos, los conductos alveolares y los alvéolos. Los síntomas principales son la tos, la disnea o dificultad para respirar y las sibilancias. Edema pulmonar es una acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial en los espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo, que lleva a que se presente una hinchazón. El neumomediastino es la entrada de aire en el mediastino. El mediastino es el espacio que queda entre los pulmones. También se conoce con el nombre de enfisema medianístico. Es una entidad poco frecuente que ocurre cuando se filtra aire desde cualquier parte del pulmón hacia el mediastino. Esto puede ocurrir de diferentes maneras. Sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de causa desconocida que afecta a múltiples órganos, entre ellos en un 90% de los casos al pulmón. Clínicamente se manifiesta de forma muy diversa, con una historia natural imprevisible. Hasta 2/3 de los pacientes presentan regresión o mejoría de los síntomas con el paso de los años, y una minoría presenta la enfermedad de forma muy crónica. Parálisis diafragmática es la pérdida de movimiento del diafragma. El diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que se inserta a nivel de las vértebras dorsolumbares, arcos costales y esternón. Tiene unas aberturas que permiten el paso de la vena aorta, el esófago y el de la vena cava. Hipertensión pulmonar es el aumento de la presión sanguínea de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio, esto en situación de reposo, o más de 30 milímetros de mercurio con el esfuerzo. Puede ser un proceso primario, o sea, hipertensión pulmonar primaria, o aparecer en el seno de otras patologías respiratorias o no, denominándose entonces hipertensión pulmonar secundaria. Derrame pleural es el cúmulo anormal de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural es el espacio situado entre los pulmones y la cavidad torácica, y en condiciones normales existe una mínima cantidad de líquido en su interior. Se produce ante el desajuste entre la producción de líquido y su reabsorción. La cantidad de líquido en el espacio pleural no puede ser mayor de 15 mililitros, y en caso contrario aparece un derrame pleural. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que desemboca en la pérdida de la capacidad respiratoria. Sucede de forma muy lenta y puede aparecer a cualquier edad, aunque lo más habitual es entre los 40 y 70 años. La fibrosis pulmonar puede terminar con la capacidad respiratoria de la persona. Está clasificada dentro de las enfermedades intersticiales del pulmón y también recibe el nombre de alveolitis fibrosante y criptogenética. Insuficiencia respiratoria crónica es el fracaso del aparato respiratorio en su función de intercambio de gases, necesario para la actividad metabólica del organismo. Tuberculosis o TBC es una enfermedad infecciosa crónica causada habitualmente por un bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis, en muy pocas ocasiones por M. bovis. La afección pulmonar representa el 90% de todas las formas de presentación de la enfermedad. 1/3 de la población mundial, unos 1.800 millones de personas, están infectadas por el bacilo de la tuberculosis, de los cuales 30 millones sufren la enfermedad. Existe una clara relación entre la tuberculosis y la pobreza, siendo considerada la enfermedad como una de las causas de muerte evitable. En los países pobres, donde solo 1/4 de las personas enfermas reciben tratamiento médico. Cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer. Cuando se diagnostican, el 50% de los cánceres son metastásicos y solo el 20% están localizados.
Aún así, en estos últimos la supervivencia para ambos sexos es de un 40% a los 5 años. El 90% de los casos son tumores malignos, en función de las características de las células que originan el tumor. Se clasifican en diferentes tipos que son en orden de frecuencia: carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes. Y es así como damos por terminado el tema de las enfermedades respiratorias de la materia anatomía impartida por el profesor Osiel Añorbe García, esperando que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.